Aquí estamos. Hola, hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén mirando o ¿Y a qué hora? desde dónde estén conectando y a qué hora estén viendo esto o si están viendo la grabación. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a esperar un minuto para que más personas se puedan agregar e iniciar sesión y poder conectarse al webinar del día de hoy. Déjenos por ahora sus mensajes en el chat para contarnos desde dónde se están conectando y déjenos algún saludito acá este día viernes, ¿cierto? Empezando el fin de semana. Muy caluroso desde acá, desde Santiago de Chile, pero con muchas ganas y muy emocionados por este nuevo webinar. Elizabeth, Siempre, siempre. Sebastián, Lucía, Nadia, Julia, Lisa, Sol, bienvenidas. Vamos a dar unos segundos más antes de poder iniciar, como es de costumbre, con algunas palabras iniciales y algunas instrucciones para que podamos disfrutar mejor la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar, ¿cierto? Con algunas pequeñas instrucciones. La sesión de hoy va a durar aproximadamente 1 hora, ¿cierto? Vamos a dejar las preguntas para el final, así que vayan dejándolas todas en el chat, las vamos a ir marcando para que no se nos pase ninguna y Gloria y yo las vamos a tratar de contestar todas. Las preguntas, como les digo, por el chat. Hay una opción de speak, de hablar, que pueden levantar su mano y los podemos pasar a que puedan compartir algo si es que así lo deseen. Si no, solo usen el chat. Cierren cualquier otra aplicación que pueda estar usando recursos de su computador, ¿cierto? Y que puedan hacer que tanto el audio como el video no se vean tan bien. Para la tranquilidad de todos también, al terminar esta grabación, al terminar esta sesión van a recibir un correo que va a llevar el enlace a la grabación y la grabación va a estar disponible hasta 10 días más, no hasta el 22 de junio como aparece ahí, sino que hasta 10 días más para que la puedan ver y consultar las veces que quieran en ese periodo de tiempo. También recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de todas las actividades que estamos siempre preparando y no se pierdan ninguna de ellas. Tenemos un Instagram, tenemos Facebook y también un LinkedIn donde estamos siempre publicando todas nuestras actividades. Bien, finalmente darle la bienvenida a Gloria el día de hoy por estar con nosotros. Para nosotros es un honor y un agrado poder trabajar contigo, Gloria, siempre. Y sé que también lo es para todas las personas que están hoy día acá a escucharte, cómo compartes toda tu experiencia y todos tus conocimientos con nosotros. Para las personas que no conocen a Gloria el día de hoy, una breve biografía de ella. Ella es traductora inglés-español, ¿cierto? Y también intérprete médica certificada y también intérprete judicial certificada por el Estado de California. Ha trabajado como autónoma y el año pasado pasó a ser traductora de planta en el Stanford Healthcare de California. ¡Wow! Eso es un muy, muy, muy buen logro, Gloria. Nos hace sentir muy confiado de que sabes lo que haces. Así que Que estamos sé de qué estoy hablando. Si me pagan, tengo que saber absolutamente, de qué estoy hablando. absolutamente. Y bueno, como si fuera poco, en el 2018 recibió el premio a la instructora del año por la California Healthcare Interpreting Association. Así que estamos en muy buenas manos. Gloria, no quiero perder más tiempo, ¿cierto? Conmigo y te dejo a ti frente a esta audiencia que estamos todos ansiosos de poder escucharte y hacerte algunas preguntas también al final. Muchas gracias, Gloria. Sí. Voy a dejar de compartir Ok, mi pantalla para que veamos la tuya. perfecto. Escúchame, ¿cómo me escondo? No me gusta aparecer cuando voy dando la clase, me parece extraño. Arriba está la cámara, si la apagas. Ahí está. Ah, Sí, buena idea. Si apaga la cámara ya no sales. Yeah. sí. Ok, entonces estoy Y ahora compartiendo probemos. pantalla. Yo no veo tu pantalla, no sé si el resto de las personas lo ve. What? ¿Listo? A ver, ¿Lo ven o no lo ven? what Porque según Webinar Jam dice, is sharing a window. is sharing? ¿Puedes Okay, intentarlo sharing nuevamente ahora, por favor? is caring. Stop sharing. Ya está. Window. Ahora. Ahora sí. Perfecto. Yeah. Súper. Ok, listo.
Sigamos. Bueno, Renato, gracias por tan linda presentación. Siempre me hace sentir mejor sobre mí misma. Para los que no me conocen, a los cuales con cariño les digo víctimas nuevas, así me veo cuando me baño y tengo tiempo para secarme el pelo. Como Renato dijo, en mi vida previa fui médico cirujano de Lima, Perú, que por cosas del destino terminé en Estados Unidos y dije, ¿sabes qué? Ahora o nunca. Y saqué un diplomado de traducción e interpretación en UCSD Extension, que es la Universidad de California, San Diego. Y ahí fue donde empecé con lo de la enseñanza, porque en vez de hacer tarea, me hacían muy inteligente la maestra de traducción e interpretación médica, me decía que haga una presentación. Y yo que soy súper marciana, como decimos en Perú, feliz porque podía trabajar en PowerPoint. Después me certifiqué, voy a hablar más al respecto sobre las certificaciones médicas en Estados Unidos porque me imagino que algunos de ustedes tendrán curiosidad de cómo funciona la cosa por estos lares. También soy intérprete judicial certificada por el Estado de California. Trabajo desde el 2013 para el National Center for Interpretation de la Universidad de Arizona. Fui brevemente, gracias a COVID, redactora de Mayo Clinic, lo cual significaba que tenía que revisar las traducciones que pasaban por mi escritorio, que fue breve, pero siempre lo pongo porque entrar fue, como dicen, parto de elefante, fue súper complicado. Desde el año pasado, yo tengo como un año y medio, soy traductora e intérprete de planta de Stanford Healthcare. Soy la loca detrás de Blue Burpee. Y el año pasado, Dios, en el 2018 me dieron el honor de ser la capacitadora del año de la Asociación de Intérpretes de Salud del Estado de California. ¡Tarán! Entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy? Algo que siempre le digo a mis alumnos es, tomen clase con quien tomen, siempre dense el trabajo de revisar su currículum, porque si le van a dar dinero a alguien, mínimo que sepa de qué está hablando, ¿no? Y hay gente que puede decir que sabe, pero a mí me gusta andar buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar de interpretación médica y traducción médica. Como se imaginarán, estas son dos especialidades y una es la hablada, es la comunicación entre los profesionales de la salud y en el caso, por ejemplo, en el hospital, son los pacientes, son las familias que no comparten el mismo idioma. Y en lo que es traducción médica es todo tipo de documentos, desde por ejemplo, los documentos que uno firma a la hora de que va a tener su primera cita con un médico, hasta los documentos de voluntad anticipada, que son los que se firman en Estados Unidos, donde tú dices que quieres que te hagan, por ejemplo, quieres que te hagan resucitación cardiopulmonar, reanimación cardiopulmonar, que te intuben, que no te intuben, etc. He traducido de todo, desde manuales para gente que va a tener un trasplante de rodilla hasta cómo usar un nebulizador, ¿no? Entonces, ¿quién puede interpretar los Estados Unidos? Lamentablemente es un poquito tierra de nadie, depende de qué tan informado esté tu cliente, ¿no? Entonces, tenemos una persona bilingüe o intérprete ad hoc que es competente en los dos idiomas y no tiene capacitación profesional, que no es la ideal. Por ejemplo, hay en sitios en salud donde dicen, María, acá la secretaria o la recepcionista puede interpretar porque los papás de María son latinos, ella es latina, ella puede interpretar. Entonces, ahí es donde la educación del cliente es tan importante. Un intérprete calificado es el que tiene, por ejemplo, acá de cariño le decimos los idiomas exóticos. Por ejemplo, Farsi, Dari o los idiomas como Acateco, Canjobal, Mam, Quiché, que son los idiomas nativos mayas de Guatemala, o por ejemplo Mixteco, Zapoteco, Mixteco Alto, etcétera, ¿no? Y después tenemos un intérprete certificado que está demostrando un alto dominio de dos idiomas, tiene capacitación y experiencia como intérprete. Generalmente para interpretarte la experiencia no es un requisito, lamentablemente.
pero ayuda mucho más. Y tienes conocimiento de lo que son la ética y los estándares de práctica, y ha pasado la evaluación que está armada por una organización profesional o gubernamental. ¿Por qué digo una organización profesional? Porque hay organizaciones sin fines de lucro, que son hay 2 en Estados Unidos, que dan una certificación, por eso vieron que soy CMI y CHI, pero te hablo de eso. Y a nivel gubernamental, por ejemplo, el estado de California y el estado de Oregon tienen sus propias certificaciones. A eso me refiero. ¿Quién puede traducir a los Estados Unidos? Nuevamente, puede ser persona bilingüe o traductor ad hoc, traductor calificado o traductor certificado. La persona bilingüe, nuevamente, María, la recepcionista, es de Perú y habla bien el inglés, así que ella va a ser la que traduzca todos los documentos de la oficina. Y ahí es cuando tú después llegas contratada para arreglar el zafarrancho, quilombo, desmadre, y es un dolor de cabeza. Porque lamentablemente esta persona puede tener buenas intenciones, pero no tiene capacitación profesional. El traductor calificado ha pasado una prueba de dominio en una entidad aprobada. Por ejemplo, puede ser que tenga no tanto una certificación, sino un certificado o una maestría. Y el intérprete certificado está certificado. Perdón, el traductor certificado, eso es lo que pasa, no tengo suficiente café, por una entidad competente como la American Translators Association, o en el caso de lo que es judicial, cuando tú eres intérprete judicial, tú también puedes hacer traducciones. Sí, ya sé, no es lo mismo, pero lamentablemente el estado de California no hace esa distinción. Y, por ejemplo, en lo que es el estado de Washington, el DSHS, que es el Departamento de Servicios Sociales y de Salud, tiene también su propia certificación para traductores. Entonces, al menos la gente, para aceptarles estos documentos, tienen que estar traducidos por un traductor certificado por el DSHS del estado de California. Aquí va a ver. Muy bien. Entonces, esto veo bastante en foros de Facebook, que hay personas que piensan que porque tienen un certificado es lo mismo que una certificación, no es lo mismo. El certificado es el resultado de un proceso educativo. ¿Qué es lo que pasa? Tú pagas, tomas tu clase y te dan tu, como decimos en Perú, tu cartón. Te dan un pedazo de papel o ahora un PDF que dice que has terminado cierto número de horas. O a veces es una clase de 2 horas, por ejemplo, ¿no? En cambio, la certificación es algo más riguroso, es un proceso de evaluación donde se corrobora que sabes lo mínimo que tienes que saber según unos estándares. Entonces, generalmente lo pueden recibir certificados de gente que son novatos hasta gente con muchísima experiencia. Para la certificación requieres cierta experiencia profesional, es más, para que te dejen certificarte lo requieres. Lo da un programa educativo, por ejemplo, si toman un curso con Verba Volant, les van a dar un muy bonito certificado. Y la certificación es una organización y tienes que cumplir, que en la organización tiene que cumplir ciertos estándares para poder emitir estos certificados. Te lo dan cuando terminas el curso, el certificado. La certificación indica que tienes cierta aptitud bajo ciertos criterios. Entonces tienes una lista de cosas que tienes que saber hacer. Por ejemplo, para la certificación médica tienes que saber interpretar simultáneamente, en forma consecutiva, a la vista, etc. Y el contenido de este certificado que te dan está determinado por institución. Por ejemplo, los instructores que trabajan para Verba Volant son los que determinan el contenido. El Renato obviamente lo aprueba o confía. Y para la certificación son estándares establecidos a través de un análisis de trabajo. ¿Qué es el análisis de trabajo?
Se hace un cuestionario, una encuesta, a la cual se pide a los, y en el caso de certificación médica como intérprete, a todos los intérpretes que quieran participar, donde se hacen preguntas de, por ejemplo, ¿no? En tu trabajo como intérprete médico, ¿qué es lo que haces? ¿Cuánto de simultáneo haces? ¿Cuánto de consecutivo haces? ¿Cuánto de traducción a la vista haces? ¿Haces traducciones? Por ejemplo, como traductora e intérprete para el Hospital de Stanford, hago en su mayoría interpretación consecutiva, que es habla primero una persona, después habla la otra. Para simultánea hacemos a veces, por ejemplo, en los que son capacitación para gente que va a recibir un trasplante de riñón o de pulmón o de médula ósea. Todas esas clases son en simultáneo. También hago traducciones, por ejemplo, documentos o material informativo para los pacientes, etc. Ese es un análisis de trabajo. Y lo bonito del certificado es que lo puedes poner en tu currículum, pero cuenta como educación. Y la certificación te da generalmente 2 a 3 letras que pones detrás de tu nombre. Por ejemplo, yo soy Gloria Rivera, CMI, que es Certified Medical Interpreter, Certified Healthcare Interpreter, que es el CHI, CCCI, que es California Certified Court Interpreter. Como dice mamá, estoy coleccionando letras, pero ¿qué tiene de malo? Y el certificado demuestra que has aprendido, si es que prestaste atención en clase, y cuando tienes una certificación requieres educación continua. Por ejemplo, para una de mis certificaciones requiero 30 horas de capacitación en 4 años, para la otra son 32 horas en 5 años, y para la judicial son 30 horas en 2 años. Así que todo varía. Entonces, en Estados Unidos puedes trabajar de autónomo o de planta. Yo he jugado en los 2 campos, así que acá les va. Cuando tú eres el famoso autónomo, eres un contratista, pero cuando eres staff o de planta, eres empleado. La gran mayoría en Estados Unidos, y creo que a nivel mundial, somos autónomos, y una minoría es de planta. Entonces, como autónomo, te pagan por proyecto o asignación. Por ejemplo, terminas tu traducción y la envías, o interpretas para una conferencia y te pagan por la conferencia. En cambio, cuando eres de planta, trabajas a medio tiempo o tiempo completo. Lo bueno de ser un autónomo es que tú defines tus honorarios, tú defines las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en lo que es médico, esto varía bastante de estado a estado. En el estado de California, generalmente cuando eres intérprete médico son 2 horas mínimo, y tenemos derecho al famoso late cancellation, que es cuando te cancelan una cita en con menos de 24 horas de antelación, puedes cobrar. No show es cuando no aparece el paciente y ya te bañaste, te cambiaste, apareciste. Entonces te tienen que pagar porque no te están pagando solo por interpretar, sino por darles 2 horas de tu tiempo. En lo que es judicial, en el estado de California nuevamente cobramos por mediodía o día completo. Mediodía son 3 horas y día completo serían 6 y te dan tiempo para comer. En cambio, cuando eres de planta, tú aceptas cuánto te van a pagar y tienes horas establecidas y paga establecida, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces, dependiendo de la necesidad, puede ser que digas, se requiera, por ejemplo, los fines de semana, necesitamos a alguien que venga 4 horas porque es un domingo, necesitamos un poco de apoyo en la mañana. Entonces dices, yo sí puedo, pero aparte de tus horas. Por ejemplo, yo trabajo a medio tiempo en el hospital y también elijo cuando veo que hay turnos vacíos, los puedo seleccionar. Bueno, y me pagan más, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me encanta trabajar de 3 a 11:30 en la emergencia, ¿no? En este caso yo cubro lo que es interpretación en la emergencia. En lo que es ser autónomo en Estados Unidos, te dicen, you're a W-9, que significa
que tienes que llenar un formulario W9 donde pones toda su información y al final del año, ese es cuando trabajas como autónomo, como contratista, y al final del año, la empresa para la que has trabajado te va a dar un formulario 1099 y es un chiste porque acá todos los sustantivos los transforman en verbos. They 1099 you, o sea, te dan un formulario 1099 donde sale cuánto has ganado durante el año, etcétera, y eso lo usas a la hora de hacer tus impuestos. Y cuando eres personal de planta, te hacen llenar un formulario que es el W2 para donde tú das tu información para que te dan descuentos de impuestos, ¿no? Entonces, como contratista, pagas cierto tipo de impuestos y tienes derecho a tener deducciones. Por ejemplo, como contratista puedo deducir si tengo una oficina en mi casa, el área de la oficina, el internet, luz, o sea, electricidad. Por ejemplo, si asisto a conferencias, puedo deducir eso porque es educación continua, internet, ya dije internet, impresora, tinta, papel, programas para mi computadora, por ejemplo, si te compras una CAT Tool también, ¿no? En cambio, cuando eres de planta, los impuestos te los deducen inmediatamente y no tienes derecho a estas cosas, ¿no? Entonces, cuando eres autónomo es sumamente divertido, pero tú eres a one-woman show. Entonces, yo soy intérprete, soy contadora, soy marketing, etc. Y cuando soy de planta, simplemente soy el talento, I'm the talent. Voy, aparezco, interpreto y hacen el resto por mí. Cada uno tiene pros y contras. A mí, la verdad, los dos me gustan bastante, los dos modelos. Porque de planta yo sé que si trabajo X horas, al final va a aparecer en mi cuenta de banco y a veces como autónomo tienes que estar persiguiendo clientes, que me imagino que ya les ha pasado más de uno, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, interpretamos para profesionales de la salud, desde doctores, enfermeras, psicólogos, ¿qué más? Y todas las variedades de cada uno, porque hay un montón. Para el profesional médico auxiliar, por ejemplo, para terapia física, para los de terapia ocupacional, los técnicos de laboratorio, los terapeutas respiratorios, o si llevan, por ejemplo, un paciente estuvo en un accidente de tránsito y lo llevan a hacerse una tomografía, yo voy desde la sala de emergencia, sigo caminando por si le hacen preguntas al paciente y una vez que entran a la tomografía sigo interpretando, pero ya estoy detrás del vidrio, etcétera, porque tienen un micrófono y después hasta que se regrese, ¿no? Y para otro personal del hospital, por ejemplo, mis interpretaciones que más me cuestan a veces, pero parece que les gustes a los capellanes, tenemos personas de diferentes tipos de fe. Entonces, a veces me toca interpretarle a una señora que es monje budista, otro es un sacerdote católico, el otro es una señora que es rabino. Entonces, esas son las conversaciones que a mí más me cuestan porque si no tienes la terminología, eso es lo difícil, ¿no? Pero gracias a Dios que la escuela católica me sirvió de algo, así que también puedes interpretarlas los de facturación, etcétera. Y interpretamos nosotros para tanto el paciente como por la familia, porque no solamente los pacientes son adultos, también hay pacientes que son niños y, por ejemplo, como el sistema de salud de Estados Unidos está basado en la autonomía del paciente, me ha tocado ver que el médico habla directamente con el niño y se salta a la mamá, entonces yo me paro al lado de la mamá y la interpreto en simultáneo porque no quiero que se pierda nada, pero como que a los doctores, esa es una cosa cultural, ¿no? Están hablando con el paciente, que es el niño, y no se dan cuenta que la mamá para nosotros es parte del niño también. Entonces interpreto, en este caso, para los padres o, por ejemplo, ayer interpreté tanto para una madre como para la hija, porque era una señora mayor. También tenemos juntas médicas donde se le interpreta a la familia. Por ejemplo, es un paciente que ya está al final de la vida y es como vamos a ayudarlo a que esté cómodo y que ya no sufra, etcétera. Entonces interpretamos también en persona, obviamente es así, estoy ahí en persona, por video que se le llama VMI, que es Video Medical Interpreting, o VRI, que es Video Remote Interpreting.
Por teléfono también interpreto en el hospital, que es over the phone interpreting. Y en grupo. Entonces dicen, pero ¿cómo es grupo? O sea, ¿es conferencia? ¿Qué cosa? No necesariamente. He interpretado para un grupo pequeño de madre, eran señoras que iban a dar a luz y era la clase de maternidad. También he interpretado eran actividades, era una asociación de hemofilia en San Diego, porque antes vivía en San Diego. Entonces, tienes que estar preparada para todo terreno. Y también, obviamente, en congresos, ¿no? Y en diferentes modalidades he interpretado en simultáneo, por ejemplo, para estas clases para personas que se van a someter a un trasplante. También, nuevamente, en congresos, en clases para gente que tiene cierto tipo de trastorno, etc. Lo que más se hace como intérprete médico es consecutivo. También hecho a la vista, por ejemplo, cuando el paciente se aparece con un informe de una resonancia de México, ¿no? Me dicen, ¡ay, tengo esto! Entonces, en este caso, como tengo la capacitación necesaria para hacer una traducción a la vista, lo hago, pero lo que generalmente se recomienda es decirle al doctor que se va a enviar al departamento de traducción, porque felizmente contamos con un departamento de traducción y ya que el departamento se encargue, ¿no? Y los conectas. Y el relevo o el famoso relay es, por ejemplo, me ha tocado que era un profesional médico, era el doctor, que era anglo, o sea, hablaba inglés. Yo interpretaba de inglés a español y tenía una intérprete que era de español a MAM y la paciente hablaba MAM, que es un idioma de Guatemala, y era así, y de vuelta. Obviamente ese tipo de interpretación toma mucho más tiempo y tienes que tener más cuidado en lo que dices porque ahí es donde se puede jugar un poco al teléfono malogrado. Interpretamos en diversos sitios, por ejemplo, consultas médicas, clínicas, hospitales. Tengo un amigo que él hacía visitas a domicilio porque él iba con la trabajadora social porque eso era parte de la descripción de su trabajo. Nuevamente, sesiones con capellanes, terapia física ocupacional, citas con psicólogos también me ha tocado y se aprende por ósmosis. Juntas con trabajadores sociales, por ejemplo, hay pacientes sin techo, en la cual el trabajador social explica con qué recursos cuenta la comunidad, si quiere comer, si quiere un sitio donde puede dormir. De salud pública también he interpretado, congresos médicos y consultas para asistencia económica si el paciente así lo requiere, ¿no? Y en lo que es traducción, me encanta porque es súper variado. He traducido historias clínicas, formularios de consentimiento para desde cirugías hasta investigaciones, material educativo también me chifla, me fascina, cuestionarios para pacientes, informes de exámenes de laboratorio de imágenes, son un poco más. Los de laboratorio son más mecánicos y los de imágenes tienes que investigar bastante, así que eso también me gusta. Nuevamente, consentimientos informados, información sobre medicamentos, instrucciones de uso de dispositivo, etc. Entonces, a mi parecer, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para ser un buen traductor o intérprete? Y también ser feliz, ¿no? Porque, aunque suene muy hippie, hay muchas personas que me han cuestionado mucho el por qué no ejerzo la medicina y les digo porque ser traductor e intérprete y poder enseñar sobre esto me hace feliz. Esto es lo que me llena de emoción. Cuando tengo una clase me estreso porque quiero que salga perfecta porque soy perfeccionista, pero me hace feliz y eso es lo que yo trato de inspirar a otra gente, ¿no? Si te levantas y dices, ah, tengo que traducir, bueno, es normal, ¿no? Porque no siempre se puede traducir todo lo que te guste, pero si eso te pasa continuamente, es momento de sentarte, respirar hondo y considerar tus opciones. De cajón, dominio de los dos idiomas. Si hablas bien, es como a veces me preguntan, ¿no? La gente del hospital les da curiosidad cómo eres, qué es ser intérprete, ¿no? Entonces siento que soy una embajadora de mi profesión al resto y me dicen, ¿do you speak other languages? O sea, ¿hablas otros idiomas? Les digo,
Sí, pero lo suficiente para meterme en problemas, pero profesionalmente es donde empiezo, ¿no? Profesionalmente para interpretar solo puedo interpretar en español porque tienes que tener un dominio casi nativo de los dos idiomas. Ah, sí. Tienes que saber bien tu gramática y tu ortografía, así seas intérprete, porque ya me han dicho, pero yo soy intérprete, no se nota. No importa, hijo. Porque si lees, así es como te ingresa la información al cerebro, ahí es donde ves los patrones de gramática y de ortografía, expresiones idiomáticas. Ayer me tocó un doctor que le decía a la paciente, oh, I heard you've had a change of heart. Y no es que ha cambiado de corazón, sino que cambió de parecer. Y le dije a la señora, me parece que ha cambiado de parecer. La señora me dice, ¿qué? Y le digo, ¿what? Y el doctor pensó que no había entendido la expresión idiomática. Y dice, that that you changed your mind. Y le digo, sí, señora, me han informado que cambió de parecer, porque no se me ocurrió otra cosa que no le voy a decir cambio de cerebro, cambio de mente, ¿no? Tienes que encontrar siempre un equivalente o al menos tener una idea de a qué se refiere, ¿no? Los dialectos, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos desde el 2006. Gracias a Dios, la tele en Perú en mi época no era muy buena, no había mucha televisión nacional. Entonces me crié viendo televisión de Televisa, de Telefe y ya más grande, televisión nacional de Chile. Entonces, cuando me toca un paciente que no es peruano, entiendo de qué me están hablando, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, y señor, ¿dónde se lastimó? En la pega. Si es chileno y le siento el acento, sé que se refiere a que es el trabajo, ¿no? Y también saber tus tildes y tus acentos, créanme, es importante porque el autocorrector solamente puede ser tu excusa por cierto número de veces, ¿no? Terminología médica, obvio, si estás en interpretación médica, tienes que saber terminología médica en diferentes registros. Ajá. Porque, por ejemplo, acá en Gringolandia les encanta usar cosas a las que yo les digo cute. Por ejemplo, la primera vez que escuché, oh, you have injured your collarbone, me quedé pensando, what's a collarbone? Porque para mí clavícula es clavicle, pero acá todo tiene un nombre cute. Por ejemplo, no es laringe, sino es voice box, pero también existe larynx, pero casi nadie lo usa. La mayoría de doctores usan cosas mucho más simples, ¿no? Entonces tienes que saber en todos los registros y no solo eso, no solo en inglés, sino en el español. Hay pacientes que te dicen, les preguntas, el doctor dice, have you had an MRI for this? Y les interpretó, han tenido una resonancia para esto. Me dicen, ¿qué es eso? Les digo, what's that? Y el doctor ahí explica, oh, a magnetic resonance. A magnetic resonance. Entonces digo, una resonancia magnética. Y me dicen, no, pero sí me han metido al tubo. Entonces ahí es cuando te das cuenta que los pacientes a la resonancia magnética le dicen el MRI, hemorroid, escuchaba todo, y el famoso tubo. También tienes que estar familiarizado con los nombres de medicamentos, tanto en inglés como en español, y las raíces griegas y latinas, porque siempre vienen al rescate. Puede ser que tú no sepas qué significa la palabra, pero si la desarmas con tus raíces griegas y latinas, tienes una mejor idea de qué está sucediendo, ¿no? Competencia cultural, tienes que entender la cultura de origen y la cultura meta, porque no solamente conectamos idiomas, sino también culturas. Y lo que me encanta de la interpretación médica, a diferencia de la jurídica, es que nosotros podemos hacer podemos intervenir, aunque hay gente que dice que es interferir, podemos hacer una mediación cultural. Por ejemplo, a veces cuando un doctor dice algo que lo interpreto y me doy cuenta de que el paciente está sufriendo, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos tú eres el dueño de tu destino y de tu tratamiento. Entonces, si el doctor dice, mire, señora García, tiene dos opciones, la opción A y la opción B. Yo por dentro sé que lo que se está refiriendo, y él también lo sabe porque es parte del juego de la cultura,
tienes que elegir una. Pero la señora García, que por ejemplo es de Perú y está acostumbrada a que su médico le diga lo que tiene que hacer, responde, yo solo me quiero sentir mejor. Entonces yo interpreto eso y el doctor sigue, yeah, you have option A and option B. Lo interpreto al español y la señora García dice, sí, doctor, todo está en sus manos y en las manos de Dios. Lo interpreto al inglés y estoy así con el dale y dale y vuelta porque ninguno se da cuenta que dentro de su cultura están haciendo lo correcto, pero no conecta. Entonces ahí es donde tengo que hacer mi intercesión cultural. También tenemos que saber sobre las creencias y el folclore de las personas para las que estamos interpretando. Por ejemplo, hay gente, una vez me tocó un paciente, y no me río por falta de respeto, sino porque me encanta. Y son esas cosas donde el saber sobre tu propia cultura o esa es la cultura de otras personas viene al rescate y es algo tan simple que es tan importante, ¿no? Me tocó interpretarle a una enfermera facultativa que venía, no le dice, señor García, me he enterado que no quiere tomar el medicamento. Y el señor García era R con R, no, no, no. Entonces le dice la enfermera facultativa que en la escala alimenticia está más alta que una enfermera certificada, porque hay tantos tipos de enfermeras acá que es increíble. Me dice, ¿puedes traerle el medicamento al señor García? Y en eso ella le dice, ¿quiere agua con hielo? Y el señor agarra y reacciona y le dice, ah, con hielo, me quiere matar. Entonces ahí fue donde ¡ting! Se me prendió el foco y dije, lo que pasa es que en Estados Unidos es normal que siempre te den agua con hielo o agua fría. Lo gracioso es que tienes que pedir agua a temperatura ambiente. Entonces, ahí es cuando reaccionó así y la enfermera era chinoamericana. Y le dije, this is provider, this is interpreter speaking. In Hispanic culture, we believe that hot conditions should be treated with cold. And in this case, his condition is a cold condition. Y me dijo, oh, we do the same in Chinese medicine. Okay, bring him room temperature water. Entonces, el saber simplemente eso, y me encantó porque como ella era chinita, entendía lo que estaba pasando porque compartíamos ese mismo punto de vista cultural. Entonces funcionó y al final el señor aceptó tomar sus medicamentos si es que le traían agua a temperatura ambiente. Tenemos que saber ética y estándares de práctica. Esas son todas las organizaciones que son el NCIHC, IMIA y CHIA son los que tienen los estándares de práctica para interpretación en Estados Unidos. La ATA tiene estándares para traducción, pero más apoyan los existentes que tener los suyos y a nivel estatal y federal hay diferentes estándares. ¿Y por qué me gustan? No porque soy robot, no porque soy maniática, pero yo creo que si uno va por la vida, por ejemplo, conduciendo un vehículo y nunca has tenido ningún accidente, es porque Dios es grande y porque has tenido suerte. Porque si tú decides en un rojo seguir, obviamente lo más probable, porque tú dices, es un rojo, no significa nada para ti, porque no compartes las mismas reglas que el resto, ahí es donde te puedes meter en problemas. Además tenemos conocer sobre el sistema de salud en Estados Unidos ayuda un montón a la hora de traducir e interpretar, porque tenemos que seguir las reglas que existen acá. Por ejemplo, HIPAA y el título 6 es lo que el título 6 nos permite existir, porque eso es lo que va contra la segregación por raza, color, credo, origen nacional, y ahí es donde está incluido el idioma. HIPAA es la famosa ley de portabilidad, que significa que cuando tú te cambiaras, así empezó todo, que cuando tú te cambiaras de compañía de seguros, pudieras traer tu información médica y que estuviera protegida. Y, por ejemplo, he visto gente que en grupos de Facebook publican nombres graciosos de pacientes, ¿no? Que obviamente eso es una violación de esta ley. Todo lo que es seguros médicos, tienes que saber la terminología porque va a aparecer así no quieras. La diferencia, por ejemplo, entre Medicare y Medicaid, que cubre a diferente tipo de población. Para memoria,
Sirve tanto para la traducción como para la interpretación. No solamente es interpretación, a corto plazo tienes que practicar porque tienes que codificar y descodificar información y eso ayuda bastante y para que después entre a tu memoria a largo plazo. Técnica de toma de notas es súper importante para la interpretación consecutiva, cuando es una interpretación larga, sobre todo, o a veces en conferencia, anotas números, fechas, series de eventos, porque ya sabes que se va a repetir lo que están diciendo. Es bueno organizar tu terminología en glosarios. Yo confío muchísimo más, pues soy maniática, en los glosarios que yo he hecho que los que me pasan. Los que me pasan siempre los reviso y casi nunca pido glosarios, siempre uso los que ya tengo. Textos paralelos son súper útiles. A veces no consulto diccionarios, sino consulto textos paralelos para ver qué es lo que se usa en el otro idioma y las famosas herramientas CAT, que ahí es donde tengo yo mi hermoso glosario en WordFast. Profesionalismo. Pertenecer a las asociaciones de traducción e interpretación no es una pérdida ni de tiempo ni de dinero, porque así es como conoces gente que comparte tu misma psicosis de querer ser traductor autónomo. Asistir a congresos vas a mejorar porque aprendemos unos del otro. Hay gente que me dice, ay, ¿para qué ver esa conferencia, a ese congreso? Ya lo sé todo. El que te diga que lo sabe todo, huye porque no sabe dónde está parado. La educación continua no solamente es útil, sino para mí debería ser algo necesario que no debería ser obligatorio. Todo el mundo debería seguir con educación continua porque uno nunca sabe. El otro día tomé una clase para gente LGBTQIA+, porque ya ahora ya sé qué significa el más es etcétera. Y aprendí sobre rolling pronouns, que no averigüé todavía cómo se dice en español, pero que significa que hoy voy a usar él y mañana voy a usar ella, pero más tarde puedo usar ellos o ella. Entonces, me pareció interesante porque eso lo aprendí en una clase de educación continua. Y mentoría, así como uno, yo creo firmemente que uno tiene que dejar las cosas mejor que como las encontró. Entonces, no porque creo que tenemos que quitarnos esa mala costumbre de que yo sufrí para llegar a donde estoy, ¿por qué se le voy a hacer fácil al resto? ¿Por qué no? O sea, porque tú sufriste no significa que todo el mundo tiene que sufrir. Yo me siento genial cuando comparto lo que sé, porque siento que vamos a crecer todos juntos como profesión. La única forma, tú no puedes exigir que te respeten como profesional si el resto alrededor tuyo no lo es. Entonces, yo creo que si uno es mentor de la gente que recién empieza, vamos a tener una profesión más sana y menos tóxica. I said it. Habilidades de investigación. No solamente es encontrar buenos diccionarios, sino cómo encontrar recursos confiables. Por el amor de Dios, Lingui es bueno para darte una idea, pero Lingui busca cosas que ya están traducidas y yo no sé quién fue el traductor, si lo hizo simplemente porque le pagaban porque estaba aburrido. Desarrollen sus propios glosarios. Esos son a la hora de desarrollar un glosario es cuando también se aprende. Y como ya les dije, coleccionen textos paralelos. Networking es sumamente importante, no solamente porque se sufre menos con alguien que te entienda, sino conoces otros intérpretes o traductores. Tengo amigas que, por ejemplo, cuando es algo sumamente médico, me lo envían a mí. Es algo sumamente legal, se lo envío a mi amiga Amy y todos somos felices. No es que me esté quitando, sino que estamos respetando la profesión. Aparte, ¿sabes qué? A mí me pagan por mi tiempo. Entonces, si voy a aceptar una traducción de un contrato, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Me va a gustar? No. ¿Cuánto tiempo voy a invertir en investigar? Un montón. Para traducir de nuevo esto, no, porque no me gusta. Entonces, mejor se lo paso a mi amiga Amy, a la cual le encantan las cosas jurídicas. A ella se le va a hacer mucho más fácil. Y después, si es que le llega una cosa médica, sé que me la pasa a mí. Y aparte así compartimos recursos. Y aprendes enseñando. El autocuidado. Este es de lo que casi no se habla. Nosotros como interpretamos en primera persona, pasamos por lo que es el trauma vicario. Así como cuando uno se levanta y dice,
ay, estoy linda, soy inteligente, yo puedo, y tu cerebro lo va creyendo. Cuando uno escucha cosas tristes, tu cerebro también se lo va creyendo. Yo interpretaba de forma voluntaria para un sitio que se llama Casa Cornelia, donde ayudaban a víctimas de violencia doméstica intrafamiliar. Y esas eran las interpretaciones que más me costaban, porque eran cosas que tenía que decir, por ejemplo, y me agarró de los pelos, el cabello me zarandeó de lado a lado y me aventó contra la pared y me desmayé. Ese tipo de cosas me chocaba, no sé por qué, bastante. Después el agotamiento. A veces uno, por no dejar ir una interpretación, el cerebro ya no te da y sigues, pero al final terminas agotada y recuperarte cuesta más tiempo, ¿no? Y la fatiga de compasión o compassion fatigue. Tengo una amiga que interpreta en un hospital infantil para niños con cáncer y yo no sé cómo hace. Yo llegaría a mi casa a llorar todos los días porque me parte el alma, ¿no? Eso también nos agota y tenemos que empezar a pensar en cuidarnos también. En resumen, tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida y la única forma de estar completamente satisfecho es lo que tú crees que es hacer un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Puede ser que mucha gente piense que Steve Jobs era lo peor. Eh, Todo el mundo tiene sus cosas buenas o cosas malas, pero su ética laboral me encanta y esta es una de mis frases favoritas que quería compartir con ustedes. Y como ya les explicaré a Renato, si quieren aprender más, voy a dar un curso con Verba Volant sobre traducción médica. Así que están cordialmente invitados. Y ahora le Súper, toca a Renato. acá estoy. Sí, déjame chequear. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Todo te escucho, Renato. Súper. Parece que mi video no está funcionando bien, pero no se pierden de mucho. Am, Acá estoy yo. Sí. No, muchas gracias, Gloria, por esta presentación. Ha estado muy interesante. Siempre es interesante escucharte y aprender más acerca Gracias. del sistema de salud de Estados Unidos, acerca de tu experiencia y las cosas que te toca enfrentar. Yo te quería hacer algunas preguntas. Aparecieron algunas Dale. preguntas acá en el chat. Los aliento y las aliento a que las escriban por ahora. Les voy a dar un minuto o dos para que las redacten y después las vamos a revisar rápidamente en el chat. La primera de ellas tenía que ver con la validez de los certificados y si puedes aclararnos eso a las personas que están asistiendo a este webinar. Bueno, un certificado es un pedazo de papel que me imagino que te vale de por vida, ¿no? Pero la certificación vale mientras que tú mantengas las horas de capacitación continua que necesitas, por ejemplo, ¿no? Si ha renovado el de CHI, que es Certified Healthcare Interpreter. Entonces, tenía que tener, ¿cuántas horas eran? 30, creo que eran. Entonces, las 30 horas de capacitación ya las tenía. Por ejemplo, el CCHI, que es la entidad que da esta certificación, requiere que tengas cierto número de horas prácticas. Por ejemplo, de capacitación que tenga que ver con algo práctico, eso ya lo cumplí ese requisito. Tengo que tener, me parece, 40 horas como trabajo de intérprete. Eso ya lo tengo. Y pagar, ¿no? Entonces, mientras que tú cumples los requisitos, te recertificas. Si no los cumples, ahí es cuando tu certificación ya no es válida, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo comenzar en el área médica con voluntariado? Sí. Hay muchas, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas clínicas donde los doctores son voluntarios, las enfermeras son voluntarias, entonces podrías ir, pero lo que sí te pediría, por favor, es que te enteres un poquito primero de nuestra ética y estándares para que así puedas, es como te digo, no vas a manejar un carrito de golf, pero quiero que sepas las reglas de la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves una señal de alto, que te detengas, ese tipo de cosas, ¿no? Eso ayuda bastante. Después, ¿qué
¿Qué otras preguntas hay? Cursos de práctica. Por ejemplo, ¿para algún tipo de interpretación? El curso del que voy a dar es uno donde voy a dar un poquito de teoría y después vamos a revisar las traducciones que ustedes van a hacer y les voy a explicar por qué se prefiere una cosa en vez de la otra y por qué. Entonces, desde chiquita siempre he sido muy de por qué no. No me digas esto no se puede, sino por qué no se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, no me digas por qué lightheadedness no puede ser vaído, sino explícame por qué. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que como traductores y como intérpretes tenemos que tener una buena respuesta para las elecciones de terminología que tenemos, ¿no? Bueno, va a ser inglés-español. Para conseguir... ¿Sabes qué hice? Simplemente busqué en Google agencias de traducción, hice mi resumen porque acá en Estados Unidos no se usa lo que es el currículum, sino un resumen que son 2 hojas máximo. Y les empecé a enviar mi resumen como si fuera un volante, así, esos que encuentras en los parabrisas de los coches, así empecé a enviar simplemente. Eso fue lo que hice, por eso cuando me dicen, ay, ¿no quieres compartir cómo lo hiciste? Literal, busqué en Google translation companies, interpreting companies, y comencé a buscar cuáles eran los que trabajaban en el estado de California, y así fue como empecé. Y si yo pude, ustedes también pueden. Sí, una recomendación en ese sentido a las personas que estén buscando clientes es apoyar lo que tú estás diciendo y solo que sean ordenados para encontrar y buscar esa información, es decir, hacer una hoja de Excel donde vayan anotando los potenciales clientes o prospectos, como les llamamos nosotros, ¿cierto? Los busquen, googleen, siguen la compañía, guarden su sitio web, busquen si hay una persona de contacto a la que le pueden escribir, y si no, está el contacto @dominio.com. Y los ordenen, porque es fácil olvidar, ¿cierto?, esa gestión o que quede rezagada sin un orden. Entonces, nada más que llamar al orden y a formalizar esas listas de clientes, porque cuando no tenemos clientes acudimos a esas listas que hemos estado construyendo durante los años, y es una especie de bitácora que nos ayuda a saber, le escribí, no le escribí, me contestó, no me contestó, etcétera, etcétera. Es un trabajo más administrativo, si quieren, pero sin lugar a dudas ayuda en la gestión y a conseguir los clientes. Y otra cosa, a veces hay compañías que tienen sitios web que tienen su propio formulario que tienes que llenar en línea. Entonces, si ya lo llenaste, le pones check, ¿no? ¿Qué estoy viendo? La colaboración. Es que, ¿sabes qué? A veces me he metido a grupos de Facebook donde, Dios mío, nadie puede hacer ninguna pregunta porque te cortan la cabeza, ¿no? Te mandan al primer año de capacitación. Entonces, por eso digo, ¿no? Que a veces es un ambiente tóxico, ¿no? Obviamente, si no sabes y te da terror preguntar porque ves cómo reaccionas, nunca vas a aprender, ¿no? Entonces, yo creo más que tenemos que inspirar a las nuevas generaciones que a exorcizarnos, porque no te quita nada ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, otra cosa, nuevamente, en grupos de Facebook, a veces ahí veo gente que pone, alguien tiene comentarios sobre la compañía X, y hay gente que dice, es malísima, nunca me pagaron. Entonces, cuando veo eso, digo, si algún día me contactan de esta compañía, pistolas que les respondo, ¿no? Porque si no le han pagado, por ejemplo, a Renato, ¿por qué me van a pagar a mí? O sea, ya también no solamente es que te hagan algo, sino que te dejes tú también, ¿no? Si estás viendo que a tus colegas no les están pagando, ¿por qué crees que te van a pagar a ti? O sea, está bien que eres linda, pero tampoco tanto. Las partes del cuerpo, Renato, ¿puedo decir que tengo eso en mi blog? Por supuesto que sí. Bueno, tengo un blog
Déjame ver que te lo pego y ahí he hecho eso. A ver, no lo encuentro rápido. Porque un día estaba con neumonía, no un día, fue un mes que estuve con neumonía y se me ocurrió escribir esto. Listo. Mientras lo buscas, Ahí te va. Gloria, y con todos en el chat, lo que están viendo ahora es el programa del curso que hemos preparado, que son 6 sesiones. Están las fechas y los horarios. Es en hora de Chile, ¿cierto? Pero hoy pueden hacer la conversión a sus propios países y está disponible tanto en moneda local, peso chileno, como también en dólares a través de PayPal y otras plataformas. Solo comparto el programa para que vean de lo que vamos a hablar. La sesión 1 va a estar relacionado con consultas, pruebas y exámenes médicos. La sesión 2, fármacos y medicamentos. La sesión 3, acrónimos y abreviaciones. Oncología en la número 4, salud mental, la 5, muy necesaria. Y la sesión 6, expresiones idiomáticas médicas. Como dijo Gloria, va a ser teórico-práctico. Vamos a incluir prácticas en cada una de las sesiones y las vamos a ir revisando, ¿cierto?, colaborativamente. No feedback uno a uno, claramente, porque es muy difícil hacerlo en este contexto, pero sí para que todos tengan una idea de cuál sería una traducción ideal en los contextos que vamos a revisar, ¿ya? Y la idea va a ser colaborar y poder compartir, ¿cierto?, las distintas versiones, las distintas resultados de esas traducciones, y vamos a poder conversar más al respecto y aprender todos también. Ahí Gloria colgó el nombre y el enlace o la liga a su blog, donde aparece mucha información. Se los recomiendo de verdad para que lo vean, y donde tiene hartos cursos colgados que pueden tomar sin problema, obviamente. No sé si se nos queda alguna otra pregunta. Lo que es tarifas es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque a mí mi tarifa es distinta, no solamente porque vivo en Estados Unidos, sino de acuerdo al nivel de especialización. Entonces, depende, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que si me llegan que vienen de una oficina, de un bufete de abogados, y es una cosa médica, yo les cobro por página, ¿no? Porque eso es lo que se estila en lo que es legal, ¿no? Si les cobrara por palabra, no me sale a cuenta. Y aparte, saben que tengo la certificación judicial, a veces te lo piden notarizado, que es un chiste porque el notario acá no es abogado. Entonces, eso es lo que tienes que ver, ¿no? Y otra cosa, nuevamente, porque es más, así es como conseguí el trabajo en Stanford. Me iba a mudar de San Diego al norte de California, a San Francisco, y contacté a una chica que conocía porque también es instructora y la conocí en conferencias, en congresos, perdón, en congresos, y le dije, quería saber cuánto se cobra por allá como intérprete judicial, porque como intérprete judicial ganas más que como intérprete médico. Ese es uno. Y dos, en el norte de California se gana mucho mejor que en el sur de California. Y me dijo, ¿estás buscando trabajo? Le dije, bueno, no, pero no me opongo, porque si estoy llegando a un área nueva, si me da trabajo, le entro, ¿no? Y así fue como terminé en Stanford. Y la verdad me encanta porque veo cosas súper médicas que en mi época no habían, o en Perú tampoco habían. Entonces, ese es el tipo de experiencia que traigo a la hora de enseñar, ¿no? O sea, soy tanto traductora como intérprete que ejerzo esta profesión, lo veo, es más diario, es más, trabajo hoy a las 3. ¿Y qué más? Y tengo aparte el background médico que también viene a jugar. Entonces cuando me dicen, ¿y por qué no es esta palabra? Yo la tengo usando 20 años. Bueno, lamentablemente déjame informarte que la estás usando mal, porque como médico esa palabra que estás usando significa esto, cuando yo creo que lo que quieres es esto, ¿no? Entonces, y me encanta que me hagan preguntas, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a dejar una traducción de tarea. Ustedes me la envían y yo busco los errores en común para que nadie pase vergüenza. Y de acuerdo a eso, armo
la clase siguiente, la parte teórica de, miren chicos, me he dado cuenta que muchos hacen esto cuando sería mejor hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la historia de Sí, la bebé Victoria. va a estar muy, muy, muy bueno ese curso, Gloria, así lo esperamos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Acabamos de cumplir una Perfecto. hora ya de presentación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo creo que las resolví todas. Había una que es la que siempre me llama mucho la atención, y es cómo lidiar con estas situaciones más traumáticas o más complejas que tiene que vivir el intérprete, ¿cierto? Cuando hay que dar malas noticias, ¿cierto? O visto de otra forma, lo que queremos promover a través de la organización de todos estos programas, y lo que estamos moviéndonos fuertemente ahora en Chile, es que no puede pasar que un niño o un familiar tenga que asumir el rol de intérprete en situaciones de ese tipo. Entonces, más que nada es darle visibilidad a ese tipo de situaciones, y nada, hacia allá vamos, hacia allá estamos empujando, y ese es el espíritu que nos mueve sobre todo esto. Sí. Bien, así que muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Bueno, aprovecho para hacer el anuncio. Mañana estamos con este taller práctico con Katy Kaufman, Y que nos Katy es quedan buenísima. sí, ella es Buenísima. muy buena, muy seca, como decimos acá en Chile. Vamos a estar practicando por Zoom y por Webex cómo interpretar. Así que nada más, eso ya les agradezco a todos por haber estado Sí, el día de hoy. Les deseo a todos un excelente y lindo fin de semana. Cuídense sí. mucho y nos estamos viendo la próxima vez. Que estén muy bien todos. Chao, 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 Gloria. Renato. Chao, gracias por venir. Chao a todos, que estén muy bien. Chao.